poder compartir unánimes en ese mismo sentir y profesar nuestra fe, nuestro amor en Cristo Jesús, que debe caracterizarnos. Les saluda el pastor Mario Muñoz, la pastora Patricia Jiménez, de la Iglesia Dios de Agua, Ministerio Llamada Final, Pasto. Agradecemos por el privilegio de permitirnos también llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales, a través de esta transmisión. Sabemos que Dios ha preparado este día para nosotros, para hablarnos a nuestro corazón. Él conoce nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestros más íntimos sentimientos. Recuerde que Él lo conoce todo de nosotros y por eso ha dispuesto este tiempo para que nosotros podamos escuchar su palabra. Es un propósito de Él que usted y yo estemos unidos, que usted y yo hoy prestemos atención a la palabra del Señor. Y también es su deseo que hoy le alabemos, que hoy demos alabanza, adoración, que es la que debemos a su nombre, porque para eso fuimos creados. Él se alegra viendo el corazón de sus hijos, alabarle y bendecirle, ver el gozo que experimentamos a través de la salvación que viene a nuestras vidas cuando conocemos a un Dios que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable y a una manera de vivir gloriosa juntamente con nuestro amado Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana y a darle muchas gracias al Señor. Hoy vengamos delante de nuestro Padre del cielo, el que habita el cielo y la eternidad, aquel que extiende su brazo para con nosotros, para sostenernos, para liberarnos, para una fortaleza que necesitamos. Hoy queremos que el Señor derrame de su glorioso poder en nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro territorio, que su poder sea manifiesto a través de las señales, de los milagros que día a día Él hace en cada uno de nosotros, que a través de su Espíritu Santo nos enseñe, que hoy el Espíritu Santo sea el que con demostraciones de espíritu y de poder, porque necesitamos como generación que te alaba y te bendice esa manifestación gloriosa de tu poder, Señor, que tu poder obre en cada una de nuestras necesidades, Padre, que tú las conoces. Derrama, Señor, ese poder de reconciliación, Señor, entre las familias, Señor, esa reconciliación en la sociedad, amado Rey. Hoy disponemos este día y este momento, este tiempo, Señor, lo apartamos para ti, amado Dios. Le dedicamos como nuestras primeras primicias de la semana, porque este es el primer día, mi Dios, que lo consagramos delante de ti para que los demás días sean de bendición conforme el consejo tuyo, conforme, Señor, tu guianza, amado Dios. Gracias te damos porque sabemos que tú nos prosperarás en gran manera, así como prospera nuestra salud, Señor, nuestra alma, bendito Dios. Hoy agradecemos tu presencia en medio de nosotros, porque tu presencia vale más que la vida, mi Señor. Sin ti nada somos, nada podríamos emprender, pero contigo somos más que vencedores. Por eso a ti toda la gloria, Señor, toda la honra y toda nuestra alabanza, que es nos vemos y nos alegremos con el Dios de nuestra salvación. Parece, mi hermano, prepare tu corazón, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros y Él será el artífice de todo lo que hacemos en este momento, porque le hacemos para la gloria y honra de nuestro amado Señor. Así que disfrutemos de este precioso tiempo con el Señor. Entremos en esa adoración perfecta es, delante del Señor. Queremos entrar en tu presencia, bendito Dios. Queremos ser uno contigo, bendito Señor, adorarte con nuestra vida. Queremos llenarnos de tu presencia, bendito Señor. Tú eres el principal invitado en nuestras vidas, bendito Dios. No hay nadie como tú. Estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho, por lo que harás en nuestras vidas, porque creemos en ti. Porque sin fe, dice tu palabra, que es posible agradarte, bendito Señor. Por eso queremos adorarte, entrar en esa maravillosa presencia, bendito Señor. Seguir conociéndote, Señor, que seas tú revelando, Señor, tu hermosura, bendito Padre. En el nombre de Jesús, bendito Señor. Santo eres tú, santo eres, Padre.
gran poder y tus maravillas, bendito Señor. Gracias, Jesús. Bendito seas, Padre. Allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi corazón a ti, Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar, el universo, el mundo
bendito seas. Oh Señor, llénanos de tu paz, bendito Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que tu amor eche fuera todo el temor, bendito Dios. Venimos con un corazón agradecido, Señor, por todo lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, porque es el mayor regalo que tú nos has hecho, Señor, porque te adoramos, porque tú eres digno, Señor, no por lo que nos puedas dar o por lo que pueda estar pasando, Señor, a nuestro alrededor, sino porque tú eres digno, bendito Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento, Señor. No importa lo que acontezca, Señor, tú sigues siendo digno, tú sigues siendo rey, tú sigues gobernando, Señor. Gracias. Que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso, aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Santo eres tú. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Así es, Jesús, entrónate, Dios. Queremos adorarte con nuestra vida, entregar nuestra vida a ti, Señor, nuestro corazón, bendito Dios. Cielos cuentan su gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Así es, cantamos, aleluya, bendito Dios. Santo eres tú, bendito Dios. Recibe nuestra adoración. Queremos llenar tu trono de adoración, bendito Señor. Los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Así es, Señor. Gracias porque nos has hecho reyes y sacerdotes, aunque no merecíamos, Señor, porque lo que merecíamos era el castigo eterno. Pero tú en tu inmensa misericordia te mostraste en nuestras vidas, Señor, y nos has salvado, bendito Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Reyes y sacerdotes.
Gracias, Señor. Gracias. Tú vives por los siglos de los siglos, Señor. Bendito seas. La honra y el poder. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de hoy elevar esta adoración delante de ti para entrar en tu trono de gracia y ver tu brazo de poder extendido a favor de nosotros, tus hijos, de tu pueblo. Hoy queremos darte gracias también por el privilegio, Señor, que nos das de escuchar tu palabra. Sabemos que en este momento vamos a hacer el cambio, pero permanezca ahí unos minutos mientras el pastor pasa para compartirnos el mensaje glorioso del Evangelio. Sepa que es una palabra que Dios trae para su vida, trae para mi vida, para ser guardados, para ser protegidos, para ser animados, para ser aún fortalecidos para la gloria de nuestro Dios. Bendiciones, mis hermanos, que tengan ustedes un buen día en el Señor Jesucristo. Hoy le estamos dando la bienvenida a la transmisión de la Iglesia Ríos de Agua Viva. Reciban un cordial saludo de sus pastores Mario Muñoz, la pastora Patricia Jiménez. Los amamos mucho, estamos orando por cada uno de ustedes, estamos intercediendo a nuestro Padre Celestial para que pronto nos podamos volver a reunir juntos como hermanos, como dice la palabra de Dios, para que pronto podemos estar en el templo de nuestro Dios, alabándole, dándole la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Dios, danzando con júbilo, danzando así como David danzaba, dice la palabra. La palabra de Dios dice que juntos tenemos que restaurar el tabernáculo de David, y es ahí en medio de la congregación donde nosotros lo hacemos. Y estamos orando, y quiero que usted también ore para que pronto nosotros podamos volver a reunirnos, volvamos a abrazarnos, volvamos a sentir ese amor que Cristo Jesús nos ha dado. Bendiciones, sean ustedes bienvenidos a todos mis hermanos, a todos los amigos, a todas las personas que se están conectando en esta mañana. Quiero enviarles un saludo muy especial de parte de nuestro Rey, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a meditar en la palabra en esta mañana. Recuerde, este es el primer día de la semana, y qué mejor empezarlo con la bendición de Dios, empezarlo en esa comunión con el Señor, en ese estar en la palabra, escudriñarla, meditar en ella, y sabemos que nuestros pensamientos toda nuestra semana estarán ocupados en la bendita palabra del Señor. Bueno, vamos a orar. Esta mañana vamos a colocar todo en manos del Señor. Vamos a pedirle que Él tome el control de la palabra, que Él tome el control de todo lo que hacemos en este lugar, aún de los equipos, aún de los medios tecnológicos por la cual usted está recibiendo esta transmisión, esta señal. Vamos a orarle al Padre. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos porque sabemos que tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios poderoso, Señor, que tú, Señor, cumple las promesas en cada uno de nosotros, amado Dios. Hoy, Señor, nos reunimos delante de tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu nos hable, que tu Espíritu, Señor, nos ministre. En esta mañana envía tu Espíritu Santo para levantar, para consolar, para edificar, Señor, en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
Hoy, Señor, toma el control de mi vida, de mis labios, de mis pensamientos, Señor, y de todo lo que yo deba hablar, Padre, conforme tu voluntad. Hoy, Señor, derrama tu gracia. Hoy te pedimos perdón, amado Dios, para acercarnos al trono de la gracia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor, por nuestras debilidades. Oh Señor, crea en nosotros un corazón recto, Señor. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú lavándonos con la sangre del Cordero de Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, te oramos en esta mañana y toma, Señor bendito Rey, todo espíritu contrario, Señor, que esté impidiendo que tu palabra fluya y sea glorificada, Señor. Toma el control de este lugar y de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén, amén y amén. Hermanos, quiero que me acompañen al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 25. Nehemías 9, 25. Y vamos a estar meditando en este pasaje. Este es un pasaje base para lo que hemos querido trasladarle en esta mañana. Dice la palabra del Señor: y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. Y dice, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos, ponga atención, árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Mira, aquí la palabra del Señor nos está hablando de el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ellos dicen que tomaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Cuando ellos llegaron a aquella tierra donde les había prometido el Señor que fluiría leche y miel, se encontraron con una seriedad de cosas que fueron de bendición para el pueblo. Porque dice que las ciudades ya estaban construidas. Había una tierra tan fértil, hermano, que si usted mira por allá en el libro de Números, cuando Moisés envía a reconocer la tierra, dice que a las uvas o los frutos que había en esa tierra, habla de unos racimos de uvas donde, hermano, dice que las uvas eran tan grandes que tenían que cargarlas entre dos personas. Entonces, mire cómo el Señor tomó esa tierra y se las dio a ese pueblo. Y dice la palabra, y heredaron casas llenas de todo bien. Cuando el pueblo llegó, encontraron, hermano, que las casas estaban hechas. Dice cisternas. ¿Qué habla de cisternas? Los pozos. Recuerde que Israel vivía en medio del desierto y ya estaban hechos los pozos. También dice que habían viñas. Las viñas es donde se siembran las uvas. Es el árbol donde dan uvas. Y también dicen olivares. Los olivares son las plantas de donde se extrae el aceite. Entonces, si usted mira, era una tierra de mucha bendición, como lo que el Señor quiere para nuestra vida. El Señor dice que quiere la bendición para su pueblo, para sus hijos. Y dice, y muchos árboles frutales. Y en esta mañana quiero que nos detengamos ahí donde dice árboles frutales. ¿Por qué el Señor especifica en Nehemías que había muchos árboles frutales? ¿Por qué? Porque los árboles, hermanos, son clasificados en dos géneros, en dos grupos: los que dan fruto o los árboles frutales, y los que no dan frutos. Estos últimos que no dan frutos son conocidos como árboles madereros, los que son utilizados para otros fines. Pero dice la palabra que había muchos árboles frutales. Amén. Y también aquellos árboles daban muchos frutos. ¿Para qué? Para que se alimentara el pueblo. Y los otros, los que no daban frutos, como lo refiere el libro de Deuteronomio, eran utilizados para otros fines, como hacer herramientas de madera, como hacer armas de madera. Entonces, mire que el Señor nos está introduciendo aquí a que nosotros, y la Biblia nos compara en diferentes pasajes como árboles frutales, aquellos árboles que damos fruto.
la Biblia nos compara o compara a quien confía en el Señor con esos árboles que dan fruto en abundancia, no con árboles secos, no con árboles que son utilizados para otra cosa, sino con árboles que dan mucho fruto y que son de utilidad para el pueblo, que son de utilidad, que nosotros podamos, hermano, ser útiles para que las personas coman del fruto que Dios está produciendo en cada uno de nosotros. Y si la Biblia nos compara con eso, miremos el Salmo 1:3, y este es un salmo muy conocido y dice que será como árbol plantado. ¿Quién es? Aquel que confía en el Señor, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire que el Señor está trasladando la bendición. Nos compara como esos árboles frutales, así como Israel cuando llegó a esa tierra, dice que encontró esos árboles para poder comer. Ahora en nosotros Él está produciendo frutos en abundancia, frutos, hermano, que el Espíritu Santo está colocando en nosotros. ¿Para qué? Para que demos mucho fruto en nuestro tiempo, todo lo que hagamos prospere, y para que nuestra hoja no caiga. Eso es una bendición que Dios nos da como sus hijos. El libro de Jeremías 17:8 también refiere y dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces. ¿Junto a cuáles corrientes? A las corrientes del Espíritu Santo, a las corrientes de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que estar plantados. Ahí es donde nosotros tenemos que estar, junto a esa bendición que el Señor nos ha dado. Y no verá cuando viene el calor, dice. Mire, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. O sea que el Señor quiere siempre mantenernos, hermano, con esa frescura. El Señor quiere mantenernos siempre vigorosos. El Señor quiere, como árboles, que nosotros siempre estemos con nuestras hojas verdes, no marchitos, no decaídos, hermano, sino, dice, con hojas verdes. Dice: y en el año de sequía no se fatigará. En el año que vengan tribulaciones, en el año que vengan dificultades como este año, dice que no se fatigará. No nos fatigaremos si estamos plantados junto a esas corrientes de Dios. Él es el que nos da la vida, Él es el que riega todo nuestro ser, Él es con su Espíritu Santo el que nos hace fluir su Espíritu, y no nos fatigamos, sino que descansamos en el Señor. Y dice la palabra: y ni dejará de dar fruto. Entonces mire que Dios, hermanos, siempre en estas comparaciones que tiene en su palabra, siempre nos va a llevar a que nosotros podamos analizar eso natural que Dios permitía en su pueblo a lo espiritual, que lo apliquemos nuestras vidas a lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, hermano, que utiliza los ejemplos de la naturaleza para hacernos a nosotros mirar, hermano, los propósitos que Él tiene. Si Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hermano, usted mira que utilizaba las parábolas. Israel era un pueblo donde se movía en el campo agricultor, y entonces él utilizaba las palabras del sembrador, utilizaba las parábolas de la semilla. ¿Por qué? Porque era un contexto, era un texto que ellos podían entender. Entonces el Señor dice que en el libro de Nehemías, Israel llegó a esos lugares donde había. Y podemos mirar, hermano, que esa bendición que Dios nos da, la podemos trasladar ahora a nuestra vida espiritual. Si usted mira el Salmo 1, Jeremías 17, él dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, podemos mirar cómo Dios está en este momento trasladándonos esas características que tenía el pueblo a nuestra vida espiritual.
Si analizamos las características naturales de los árboles frutales y las aplicamos en ese concepto espiritual, podemos encontrar cosas maravillosas, cosas que Dios nos va a enseñar en esta mañana. Amén. Vamos a mirar características de esos árboles frutales. En términos generales, todo árbol tiene un proceso de crecimiento. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, fuimos plantados en el camino, fuimos plantados en la fe. Y hermano, hemos venido en ese proceso de crecimiento antes de dar fruto. Pero tenemos que primero ser plantados. Primero que Dios nos plante y nos dé con esa corriente de agua, nos dé toda la vida para poder nosotros, hermano, ejercitarnos y poder dar fruto en abundancia. Hemos sido regados con la palabra, abonados con la palabra de Dios, de modo que no se da fruto de un día para otro, es un proceso que nosotros estamos siguiendo. Pero cuando el árbol llega a esa estatura y a la edad necesaria, va a dar fruto, va a fructificar. Y cuando el árbol es maduro, podemos decir, hay 4 características que usted puede ver. Dice que la primera es que su copa y su ramaje dan sombra. Amén. Dan sombra. Su raíz y su tallo son robustos, la segunda característica. Y la tercera característica, tiene abundancia de hojas. Y la cuarta característica, da fruto. Y si usted puede mirar, hermano, esas características, y eso es lo que quiero trasladarle esta mañana, como Cristo era el árbol de la vida. El árbol de la vida. Cristo, el árbol de la vida. Entonces vamos a mirar cómo estas 4 características las tiene Jesús. Jesús fue llevado a ese proceso de madurez en su ministerio hasta que pudo ejercer todo eso que nosotros conocemos a través de los evangelios, todo ese proceso, hermano, de su ministerio, y nosotros también podemos realizar y ese proceso que Cristo realizó. Nosotros vamos a ver en este mañana cómo Cristo, el árbol de la vida, nos bendice en nuestras vidas. Miremos en Génesis 2:9. Miremos en Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces podemos mirar aquí en Génesis 2:9, dice que Jehová en el principio, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, plantó un huerto. Y en ese huerto produjo o dio muchos árboles. ¿Para qué? Para que el hombre que fuera plantado ahí pudiera comer de él. Pero también dice la palabra, también el árbol de la vida en medio del huerto. Y es curioso y es, hermano, mirar cómo Adán y Eva pudieron y tenían derecho a comer de todo árbol. Pero el Señor les dio una dirección. Y les dijo que del árbol de la ciencia, de la sabiduría, no podían comer, y fue del primero que comieron. Ahí es donde viene la desobediencia, entra el pecado, y Dios saca a Adán y Eva del paraíso. ¿Por qué? Porque había un árbol, dice, del bien, de la vida. Un árbol, hermanos, donde si ellos comían podían tener vida eterna. Entonces, cuando ellos caen en la desobediencia, en el pecado, Dios prefiere sacarlos para que no vayan a esa vida eterna con ese pecado, con esa condenación. Entonces mire que ahí está tipificado Cristo, en el árbol de la vida. Si usted mira el libro de Apocalipsis, también nos refiere. Estamos mirando el libro de Génesis, donde ellos fueron sacados para que no comieran de ese árbol que les producía vida y vida eterna. Y el libro de Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad, y hay uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida,
que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí también nos está hablando de Cristo, el árbol de la vida, que produce, dice, cada mes su fruto. ¿Para qué? Para sanidad de las naciones. Jesucristo es nuestro sanador, amén. Él es nuestro redentor. Entonces podemos mirar que el árbol de la vida es tipificado como Jesús. Él es nuestro árbol. Y mire que Juan 15:1, Jesús se presenta cuando está aquí en la tierra como ese árbol, como el árbol que da vida a aquel que se acerca a él. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid? Es un árbol. Es un árbol que produce uvas. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí se está comparando Jesús con el árbol de la vida. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire lo que dice Jesús: permaneced en mí. ¿En quién? En el árbol, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, yo soy el árbol, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Recuerden que había dos clases de árboles: aquellos que daban fruto y aquellos que eran utilizados para otros usos, árboles madereros. Entonces mire que dice: el que no permanece será echado fuera. El que no está en Cristo será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. El versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira, hermano, qué hermoso esto. Así como Israel llegó a esa tierra, miró árboles frutales, hoy la palabra nos dice que nuestro árbol de la vida, de donde podemos comer, de donde podemos obtener bendición, es Jesús, es la vid verdadera. Amén. Es ese árbol donde si usted se pega a él, hermano, va a recibir la savia y va a producir mucho fruto. Va a producir fruto en abundancia. Y si permanecemos en él, dice que pidamos todo lo que queramos y nos será hecho. Si permanecemos en Jesús, pegados al árbol de la vida, todo lo que pidamos nos será hecho. Amén. Gloria al Señor. Esa es una bendición hermosa. Así como Adán y Eva perdieron esa bendición de obtener la vida eterna, porque era permitido comer del árbol de la vida, pero ellos prefirieron comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, y ahí perdieron, hermano, la bendición. Hoy el Señor es tan grande, Dios nos ama mucho, hermano, que ha dado para nosotros el árbol de la vida, donde nosotros, si permanecemos en él, vamos a llevar mucho fruto y vamos a tener bendición, vamos a tener acceso a esa vida eterna. Pero usted mira las 4 características de los árboles. Lo primero dice que su copa y su ramaje dan sombras, y aquí es donde yo me quiero enfocar. La característica de los árboles son la primera, que dice que dan sombra. Su copa y su ramaje dan sombra. Y si nosotros vemos a Jesús como el árbol de la vida, que su ramaje, Señor, y sus hojas nos pueden dar sombra, nos está hablando de la cobertura, de la protección que Jesús nos da. Si permanecemos en él, dice que nos va a dar cobertura y protección, nos va a dar sombra. Usted puede mirar ahí en Cantares 2:3, la palabra de Dios, ahí le va a aparecer en su pantalla. Cantares 2:3 dice: bajo la sombra del deseado me senté. ¿Bajo la sombra de quién? Del deseado. ¿Cuál es el deseado? Jesús, lo que nosotros anhelamos.
Qué hermoso es, hermano, tener esa sombra. Usted no ha pasado en esos días tan como los que estamos viviendo en esta época, hermano, tan calurosos, que usted dice es un día con mucho sol y usted quiere buscar una protección para ese calor, para ese sofoco que hay. Asimismo en nuestra vida, hermano, Jesús es una cobertura, no protección. Y dice que el libro de Cantares que bajo la sombra del amado nos sentaremos. Cuando nosotros entendemos que Jesús es nuestra protección, siempre vamos a querer estar a los pies de Él. Siempre vamos a querer estar, que Él nos dé protección, que Él nos dé sombra, que Él nos dé cobertura. Hermano, lo más delicioso en un día caluroso es que usted encuentre donde pueda tener ese descanso de ese sofoco. Y en nuestra vida, hermano, podemos ver muchas circunstancias que nos pueden sofocar, que nos pueden, hermano, hacer tener esa misma sensación cuando hay un calor intenso, de buscar un lugar donde protegernos. Jesús, hermano, déjeme decirle, hermano, amigo que me está escuchando, según la palabra de Dios en el libro de Cantares, Él es nuestra sombra, Él es nuestra cobertura, Él es nuestra protección. Y así vengan las inclemencias del tiempo, tipificadas en todos los afanes de la vida. Si usted está sentado bajo la sombra del amado, usted va a tener protección. Usted va a tener, hermano, ese descanso. No se va a fatigar, sino va a estar, hermano, siempre confiado, siempre, hermano, fresco, siempre va a estar usted esperando, hermano, la dirección del Señor. Por eso dice que Él da sombra. Cristo, como el árbol de vida, no solamente te da esa vida eterna, sino te da esa cobertura, esa protección. Cuando hablamos de cobertura es algo que nos protege ¿de qué? Del mal. Algo que nos protege de algo perverso, de algo que puede venir a nuestra vida. El Señor dice, si permaneced en mí, nos podemos nosotros amparar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra ¿de qué? De Jesús, como árbol de vida. Amén. En segundo lugar, o la segunda característica, su raíz y su tallo son robustos. Cuando los árboles, hermano, están bien plantados, están bien maduros, la raíz y el tallo son robustos. ¿Y esto de qué nos habla? De una seguridad, de una firmeza. Usted mira esos árboles que llevan muchos años plantados, sus troncos son muy robustos, sus raíces son profundas, sus raíces son, hermano, a veces dicen que son el doble de la altura que se ve de los árboles hacia abajo. Ahí usted tiene el ejemplo de las palmeras. Y la palabra de Dios nos dice que las palmeras, hermano, tienen esa vitalidad de que el viento las toma, las lleva de un lado para otro, pero tienen raíces tan profundas, tienen tanta firmeza, que cuando viene la tormenta, las tumba casi al suelo, ellas se paran y se irguen otra vez. Así es nuestra vida cuando permanecemos en Jesús. Él nos da esa seguridad y esa firmeza. ¿Por qué? Porque Él tiene tallos robustos, raíces profundas que están cimentadas en el Padre. Y si nosotros permanecemos en Él, tenemos esa seguridad y esa firmeza. Miremos Efesios 3:12. La palabra del Señor nos habla en esta mañana que el árbol de vida, Jesús, nos da sombra, nos da cobertura. Nosotros siempre vamos a estar deseando sentarnos a la sombra del amado. Y también dice que su raíz, hermano, y sus tallos, por esa robustez, nos producen seguridad y firmeza. ¿Dónde podemos estar más seguros? Sino a los pies de Cristo. Mire lo que dice Efesios 3:12. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, ¿qué es lo que nos va a estar hacer que estemos seguros, que estemos firmes, que estemos confiados? La fe en ¿quién? En el árbol, en ese árbol de vida, en Jesús, en ese que tiene esa raíz, esos tallos tan robustos, hermano, que nosotros nos podemos aferrar a Él y no nos va a pasar nada.
A través de la fe vamos a estar juntos con Él, hermano, y pase lo que pase, nosotros vamos a permanecer siempre en bendición, con una confianza espiritual en Él, con una confianza, una certeza de que no estamos solos, de que estamos aferrados a la vid, de que estamos aferrados al árbol, de que estamos aferrados a ese árbol robusto que nos produce firmeza y seguridad. Esa sensación de seguridad, hermano, en el ser humano siempre la necesitamos, porque es la que nos va a permitir caminar confiadamente. Y Jesús, hermano, es el que nos da esa seguridad. Si tus caminos, hermano, estaban torcidos, ven. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ahí vamos a poder vivir seguros y confiados. ¿Dónde? Caminando con Jesús. ¿Dónde? Aferrándonos a ese tallo robusto, a esa raíz donde extrae de la savia de Dios y es, hermano, impartida a las ramas. Dice la palabra, yo soy la vid, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Y si ustedes están pegados a mí, producirán mucho fruto. Y esa es la bendición que tenemos nosotros en el Señor. Producir mucho fruto y todo lo que hacemos prosperará y todo lo que hacemos en el nombre de Jesús nos dará seguridad, nos dará firmeza, amén, nos dará confianza. En tercer lugar, dice que tiene abundancia de hojas, dice que las hojas son abundantes. Y cuando usted mira el libro de Apocalipsis, en ese pasaje que leímos, en el pasaje 22:2, dice que junto, en medio de la calle de aquí de Jerusalén, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Quién estaba? Jesús, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cuando nos habla de abundantes hojas, la palabra nos está hablando de sanidad. Amén. Nos está hablando de sanidad. Y si usted mira Mateo 4:23, ese era uno de los principales objetivos de Jesús en su ministerio. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, predicando, y ¿qué dice? Y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Qué maravilloso es que cuando estamos pegados junto al árbol, a Cristo, el árbol de la vida, dice que nosotros vamos a tener sanidad. ¿Sanidad dónde? Nuestra alma. Primero nuestro corazón. Cuando nos acercamos a Jesús, hermano, nosotros vamos a tener que dejar todo aquello que estaba oprimiendo nuestra alma. Todos aquellos deseos, todos aquellos pensamientos, todos aquellos sentimientos que nos estaban carcomiendo nuestro corazón, que estaba enfermando nuestro corazón. Cuando nosotros llegamos, hermano, a Jesús, Él restaura nuestra vida, nos da esa sanidad de nuestra alma, que podemos, como dice la palabra, perdonar al que nos ofende, que podemos aún orar por nuestros enemigos, que podemos aún bendecir a aquellos que nos maldicen. Cuando nosotros llegamos a Jesús, cuando nosotros nos aferramos a ese árbol, como tiene abundantes hojas, va a producir sanidad en nuestro corazón, pero también una sanidad natural a nuestro cuerpo. Amén. Nos va a producir, hermano, si estamos enfermos, nos va a producir, hermano, esa sanidad divina. Si usted confía, si usted está pegado al árbol de la vida, como tiene abundantes hojas, y esas hojas son para la sanidad de las naciones, usted va a recibir sanidad en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante, hermano, estar junto a Cristo, el árbol de la vida. Así como el pueblo cuando llegaba a esas tierras, lo primero que buscaba era ver si estaban los árboles ahí para poder comer del fruto, porque si no, hermano, ellos iban a perecer, iban a morir de hambre. Cuando Moisés manda a los 12 espías, lo primero que les dicen, miren si allá hay árboles frutales. ¿Para qué? Para poder ellos alimentarse.
Y hoy en nuestra vida nosotros tenemos el árbol de la vida. Ese árbol que ha sido plantado en ese huerto del Edén. ¿Para qué? Para ser restaurados. Si comemos de él, que fue lo que no hicieron Adán y Eva, nosotros vamos a ser restaurados, vamos a ser, hermano, alimentados y vamos a obtener estos beneficios: cobertura, seguridad, firmeza, sanidad. Amén. Y en cuarto lugar, otra característica del árbol de la vida o de los árboles es que da fruto. Los árboles que son sanos, los árboles que están puestos ahí darán fruto, fruto en abundancia. Mire, cuando hablamos de dar fruto, es que en ese árbol está la semilla, que sirve para que se reproduzcan esos árboles. Amén. Cuando un árbol, hermano, da fruto, esa semilla o ese fruto va a ser la semilla que, si usted la baja, usted la siembra en otro lugar, va a reproducirse. Si usted, hermano, coge un árbol de naranjas, toma las naranjas y lo que está ahí dentro, la semilla, la siembra en tierra fértil, ahí va a producir otro árbol de naranjas. Eso es dar fruto. ¿Está en qué? En la semilla que sirve para su reproducción. Mire, Juan 12:24, Jesús lo dijo. Y es maravilloso ver cómo la palabra nos enseña. Mire, si la semilla no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Lo que hizo Jesús es dar fruto para salvación de tu vida y de mi vida, para vida eterna de tu vida y de mi vida. Era necesario que la semilla, la simiente que estaba en él, se pudiera reproducir en nosotros. Por eso Jesús tuvo que ir hasta la muerte. ¿Para qué? Para que ese grano no quedara sin fruto, sino que diera aún muchos frutos. Mire, ahora por ese sacrificio, por esa semilla, porque Jesús se reprodujo, como en esa simiente, muriendo, cayendo a tierra, ahora nosotros, hermano, producimos mucho fruto. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? ¿Cuántos conocedores de Jesús? Si Jesús no hubiera muerto, ahí se hubiera perdido la semilla. Si no hubiera caído a tierra, si no hubiera sido sembrado por el Padre, nosotros no pudiéramos tener ese fruto maravilloso de la salvación, del perdón, de la vida eterna. Entonces, ¿qué dice? Características del árbol de vida, que da fruto. ¿Y cuáles somos los frutos? Somos nosotros. Somos cada uno de nosotros que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Amén. Otra característica de los frutos, dice que es delicioso a la vista. El fruto es deseable. El fruto es, hermano, lo que usted quiere coger del árbol. Si usted mira un árbol de manzanas, lo que usted quiere comer no son las hojas, ¿verdad? Sino que el fruto. Entonces es delicioso a la vista. Cuando los árboles dan fruto en abundancia, son deliciosos a la vista. Y Jesús, hermano, dice la palabra en Ageo 2:7, dice: vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado? Jesús. Él es delicioso a la vista. Cuando usted conoce a Jesús, hermano, cuando usted prueba del fruto, de esa misericordia, de ese perdón, de esa gracia, cuando usted, hermano, es investido por ese fruto, cuando usted lo prueba, Jesús, cuando usted prueba, hermano, la misericordia, la bondad de Jesús, no se quiere apartar, sino que desea conocerlo más, desea estar más con él, desea estar, hermano, siempre ahí al lado de ese árbol de vida que es Jesús. Amén. El fruto también es bueno para comer. Cuando los árboles dan frutos, esos frutos son deliciosos y son buenos para comer. Y Juan 6:54, Jesús también se refiere que él era una comida. Y en este pasaje muchos de los
de los que le oyeron cuando él dijo eso, dijo, bueno, entonces ¿qué, Jesús? ¿De pronto es caníbal o qué? Mire lo que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mire lo que decía Jesús, y era tan, hermano, tan atrevido que las personas que estaban ahí se asombraron y dijeron, ¿cómo vamos a comer nuestra carne, la carne de él? ¿Cómo vamos a comer su sangre? Pero Jesús estaba diciendo que él era bueno para comer. Él estaba diciendo que él tenía que entrar en nosotros y ser partícipes de esa comida espiritual que para vida eterna prevalece. Por eso Jesús, hermano, en esa última cena les dijo y nos dice hoy, porque sigue vigente esas palabras de Jesús: esta es mi carne, esta es mi sangre, bebed todos los días hasta que yo venga, recordarme hasta que yo venga. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que si Él está dentro de nosotros, si comemos de su carne, si bebemos de su sangre, nosotros vamos a estar limpios y vamos a producir los frutos que Él quiere en nosotros, frutos apacibles de justicia. Y también ese fruto nos ayuda al crecimiento espiritual. Cuando comemos del fruto de Jesús, nosotros crecemos. Y miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses 3:12. Primera de Tesalonicenses 3:12. Ahí le va a aparecer en la pantalla. Primera de Tesalonicenses 3:12. La palabra dice que Él nos va a hacer crecer. Si comemos del fruto de Jesús, Él nos va a hacer crecer en algo que nosotros debemos todos los días crecer, en amor. Así como Él nos amó, dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Nos va a hacer crecer en ese amor, en esa abundancia de amor. Amén. Entonces mire qué hermoso, hermano, es que nosotros podamos permanecer en ese árbol de la vida. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Que el Señor les haga crecer en amor. Si comemos de Jesús, si estamos junto al árbol de vida, vamos a crecer en ese amor. Mire que dice la palabra del Señor que una de las características de la venida del Señor es que el amor de muchos se enfriará. Y hoy estamos mirando gente sin amor. Pero cuando estamos con Jesús, cuando estamos junto al árbol, cuando estamos comiendo del fruto de ese árbol de la vida, nosotros no vamos a enfriarnos en el amor, sino que vamos a estar, hermanos, pendientes los unos con los otros, amándonos los unos con los otros. Esas son características cuando estamos junto al árbol de vida que es Jesús, Por eso en esta mañana, hermano, yo quiero que usted como iglesia se acerque al árbol de la vida, que usted herede así como heredó Israel esa tierra prometida. Y dice que muchos árboles frutales había ahí para comer de su fruto. Hoy el Señor nos ha hecho heredar ese árbol de vida que es Jesús. Ese árbol de vida, hermano, que produce en nosotros, hermano, la sombra, la cobertura, la protección. Porque bajo la sombra del deseado, como dice Cantar de los Cantares, nos sentaremos y ahí estaremos refugiados bajo la sombra del Altísimo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos, Señor, que como tus hijos podamos acercarnos al árbol de la vida, a Cristo, Señor, como nuestro árbol de la vida. Señor, hoy necesitamos de la sombra que Él produce, Señor. Hoy necesitamos de la protección que Él produce, Señor. Hoy necesitamos de la cobertura que nos da Cristo Jesús, Señor. Hoy, Señor, necesitamos de esa tranquilidad, de esa paz, Señor, que produce cuando estamos sentados junto a sus pies, Señor.
Hoy en el nombre de Jesús, que todo aquello que está fatigando, Señor, al ser humano, nuestras vidas, Señor, que todo aquello, Señor, que está sofocando, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, se ha quitado cuando lleguemos a la sombra, a la cobertura, a la protección de Cristo Jesús, Señor, como nuestro árbol de vida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy, Señor, permítenos que nos acerquemos a Cristo como ese árbol de vida, Señor, para tener seguridad y firmeza, Señor. Oh Señor, para poder entender que nos podemos abrazar a su raíz, a su tallo, que son robustos, Señor, que no caerán, Señor, sino que permanecerán, Señor, para vida eterna. Y si nosotros nos aferramos, Señor, a Él, Señor, a su tallo, Señor, a sus raíces, podemos estar seguros, firmes, Señor. Porque tu palabra dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Jesús, Señor. Aumenta la fe, Padre, en el nombre de Jesús. Aumenta la fe de aquellas personas, de tus hijos, de tus hijas, de aquellos que nos están mirando, de tus siervos, de tus siervas. Aumenta la fe, ¿para qué? Para poder tener seguridad, para poder aferrarnos a Jesús, Señor, como el árbol de vida, Señor. Oh Señor, porque en Él solo tenemos seguridad y confianza, firmeza, Señor. Porque es a través de la fe, Señor, de creer en el Hijo de Dios, Señor, que podemos estar seguros y firmes, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Padre. Hoy, Señor, permítenos, Señor, oh Señor, en el nombre de Jesús, poder adquirir esa abundancia de hojas que son la sanidad de las naciones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos estar amparados bajo esas hojas abundantes de sanidad en el alma. Hoy declaro sanidad en el alma, Señor, para todas las personas que nos están viendo. Si tú tienes algún problema en tu alma que no has podido sanar, hoy acércate a Jesús, que tiene abundancia de sanidad. Si tú no te has podido liberar de cosas del pasado en tu corazón que han afectado, palabras, oh Señor, sentimientos, en el nombre de Jesús, hoy acércate al árbol de la vida, aférrate, come de sus hojas, come de su sanidad, porque es el único que puede restaurar nuestra alma, sanar nuestro corazón, perdonar nuestros pecados, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, hay sanidad en la iglesia. Ahora se quitan, Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que estaba perturbando en su alma, Señor. Oh Señor, resentimientos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Afectaciones al alma, al corazón, Padre. Ahora acercándonos a Jesús, son sanos. Ahora en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Y hay sanidad en los cuerpos, Padre, físicos. Ahora todo cáncer, Padre, porque nos hemos acercado a Jesús, el árbol de vida. Queda sano en el nombre de Jesús, Padre. Ahora toda diabetes, Señor. Ahora todo problema en los riñones, en los pulmones, Señor. Hoy, Señor, en el sistema digestivo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, porque nos hemos acercado al árbol de la vida, a Cristo Jesús. Hemos comido de sus hojas, de la sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Ahora declaro sanidad, Padre, por el poder de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Ahora toda enfermedad física, artritis, Señor, toda enfermedad de los huesos, Padre, es quitada ahora en el nombre de Jesús, porque nos aferramos, Señor, porque tenemos firmeza, porque tenemos cobertura, porque tenemos sanidad en Cristo Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora se va toda dolencia del cuerpo físico, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Declara tu sanidad en el nombre de Jesús. Cree, ten fe en Él, porque Él nos ha dado confianza. Tenemos acceso, confianza, la sanidad a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora, Señor, gracias, permítenos comer de tu fruto, que sirve, Señor, para reproducirnos como tus discípulos, Señor, de ese fruto que es delicioso a la vista, porque tú eres el deseado de todas las naciones, ese fruto que es bueno para comer, ese fruto que nos ayuda a crecer. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana, y nos acercamos al árbol de la vida, al árbol que produce
salvación, vida eterna, pero también cobertura, seguridad, sanidad, y nos hace reproducirnos y nos hace estar en este continuo crecimiento. Yo bendigo a la iglesia en esta mañana. Oh Señor, gracias Padre. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, declaro la palabra de Dios sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús, serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que darán su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, nada de lo que hiciere se marchitará, sino que todo lo que hace prosperará. Ahora declaro esta palabra sobre la iglesia. Así como Jesús es el árbol de vida, el Señor nos ha plantado como árboles. ¿Para qué? Para que estemos junto a esas corrientes, junto a Dios, para que demos fruto en nuestro tiempo y para que nuestra hoja no caiga y todo lo que hagamos prosperará. Declaro el Salmo 1:3 sobre la iglesia, sobre aquellos que nos están viendo, y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Ahí donde usted está, dele un aplauso al Señor y dígale: tú eres mi árbol de la vida, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora queremos recordarles nuestros horarios de servicio: el día martes y sábado 7 de la noche, ahí para que ustedes estén atentos, se conecten. El día domingo 9 de la mañana estaremos transmitiendo a través del Facebook Live. Los días miércoles y viernes 5:30 de la mañana estamos orando por las peticiones que usted nos presente a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de una llamada estaremos orando por las peticiones. Y también los viernes 7 de la noche la reunión de jóvenes a través del Zoom, para que usted también se conecte y pueda recibir esa bendición de la palabra de Dios. Hoy queremos dar gracias a todos aquellos que han dado sus aportes, sus ofrendas. Que Dios les multiplique, que Dios les haga abundar en frutos, Señor, en sus vidas, en su trabajo. También oramos por la iglesia, que seas tú abriendo las ventanas de los cielos y haz llover sobre ellos abundancia y bendición. En el nombre de Jesús. Así quedamos bendecidos, bendecimos este día, bendecimos la semana que hoy comienza. Será una semana fructífera, será una semana de bendición. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén, amén y amén. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.